Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la decimocuarta edición del cortometraje universitario UBAC. Yo soy Manuel Castro y hoy tengo el gusto de estar con Emanuel Sena. ¿Qué tal, Emanuel? Hola, hola, mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Nuestra primera pregunta va acerca de tu cortometraje. ¿Nos puedes decir de qué trata? ¿Cuál es tu idea con este corto? Claro, Los Niños Perdidos es un cortometraje estudiantil que realizamos allá por quinto semestre y ahorita estamos ya en el noveno semestre. Y justamente es un cortometraje que nació, pues primeramente por un proyecto escolar. Es guión de un amigo y compañero que se llama Luis Enrique Macías. Él presentó este guión basándose en unas fotografías y en historias internas. Entonces, justamente cuando lo presentó, fue algo nuevo para todos, porque justamente trataba sobre algo diferente, sobre un niño que se llama David, que vive en un mundo, en una casa abandonada, donde abunda la imaginación y viejos paniquís, y que cada cierto tiempo es visitado por su hermano Pedro. Pero justamente él, diferente a su hermano, trae un toque de realidad a la vida. Y esto pues fue algo nuevo para todos y así es como nació Los Niños Perdidos y como todos y cada uno del equipo pues fue entrando a sus puestos casi destinados. Vaya, suena que tiene una historia bastante interesante, un concepto que puede atrapar a la audiencia. ¿Cuáles son los principales retos que se tuvieron para realizar este cortometraje? Pues los principales retos para nosotros, hay uno principal que es el que normalmente mencionamos y siempre hay historias alrededor de eso, que es que ahí en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, muchas veces los cortometrajes que se hacían dentro de la escuela eran en la casa de un compañero, en la propia facultad, lugares, digamos, fáciles de conseguir o que son relativamente sencillos. Y justamente esa historia, con esa premisa, la casa abandonada y este lugar como fuera del tiempo, ocupábamos que fuera en un lugar lejano, un lugar que no tuviera alguna conexión con alguna época, que no se viera alguna construcción, alguna casa. Y justamente por eso nos tuvimos que ir hasta Candela, un municipio que es de Coahuila, casi Coahuila, Nuevo León está pegado. Y justamente ese fue el principal reto, el trasladar una producción hasta Candela, siendo todavía estudiantes y sin algún apoyo más allá del que tenemos de la escuela. Ese fue el principal reto. El siguiente reto fue alguna de las escenas que se implicaban dentro de la historia, escenas que incluían fuego y un niño al mismo tiempo. Entonces teníamos que ver qué hacer para que esto no afectara ni al niño ni a la historia, porque teníamos que tener cuidado de que el niño no le pasara nada, pero que también que la escena saliera bien y que tuviera la esencia que se ocupaba que tuviera. Yo creo que esos dos principales retos y muchos otros que salieron ya en la producción en sí, pero esos dos fueron esenciales. Me parece interesante este concepto que manejas de la casa fuera del tiempo. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue todo este proceso creativo de crear la historia para el cortometraje? Bueno, primeramente remarcar que la historia no es mía. Yo soy el director, pero el guión es como comentaba, de mi amigo Luis Enrique Macías. Em, él, Esta historia surge de unas fotografías en donde justamente habían tres elementos principales. Estaba un niño, maniquís y espacios completamente aleatorios y casi surrealistas. Em, y entonces la historia surge de una imagen y a través de esa imagen Macías le daba una historia, le daba un significado. ¿Por qué ese niño está ahí? ¿Por qué maniquís? ¿Por qué este espacio? Y ahí donde él encuentra la conexión con su propia vida. No que le pasara esto, sino más bien que aquellos temas que tenía internos los podía expresar a través de los niños perdidos. Y justamente una vez que ya pasa a ser una producción, y en este caso yo dirigiendo, ya eso interno se vuelve algo interno propio mío como director, de María Fernanda en la fotografía, en la producción, de todas estas personas,
ya lo hacen propio y lo hacen a su propio, a lo interno que sienten. Yo creo que ahí también aporté a esa evolución de la historia. Una historia que es 100% de Macías. Es interesante esto que me dices que la historia surge a partir de una imagen que el escritor la fue desarrollando. Pero dime, tú como director, ¿cómo fue tu proceso creativo? ¿Cómo fue imaginarte la visión del cortometraje? Ahí surge algo interesante, que es que a veces cuando haces un producto audiovisual que nació inicialmente una fotografía, pues es fácil recaer a hacer la foto en video, ¿no? Bueno, si ahí funciona en foto, pues lo voy a hacer en video. Pero justamente era algo que ni yo ni nadie del equipo queríamos hacer. Queríamos hacer la esencia del guión, lo que realmente quería contar Macías se veía a través del lenguaje cinematográfico. Por lo tanto, ese proceso mío como director fue el, bueno, ¿cuál es el propósito de David? ¿Cuál es el propósito de Pedro? ¿Por qué es a esta casa? ¿Qué hay en esta casa? Y eso solamente a nivel de guión. Una vez que ya empezamos con el scouting, fue encontrar en ese espacio de la locación lo, no solo el guión, sino también esa esencia del guión. Es decir, si en el guión venía un espacio abierto enorme, pues tal vez la locación no tiene ese espacio abierto enorme, pero sí tiene unas luces que entran por los árboles, si tiene una casa que está completamente abandonada, o si tiene elementos que tal vez no estén en el guión, pero sí proponen al guión y sí proponen al lenguaje cinematográfico. Entonces ese fue mi trabajo, ¿no? El leer el guión y trabajarlo junto con fotografía para ver cómo poder ver desde la cámara eh, a los personajes y a las intenciones, porque casi no hay diálogos en el cortometraje, hay muy pocos y justamente las miradas y las acciones de los personajes son lo que más narran y eso pues se tiene que ver desde la cámara, planos abiertos, planos cerrados, los movimientos dolly hacia la intención del personaje, hacia la mirada y así, ¿no? Jugar un poco con los elementos que la historia ya tenía, el fuego, el aire, la tierra y cosas así, los propios maniquís. Oye, parece que sí fue un proceso bastante creativo y creo que es una cualidad que debe tener un buen director, tener esa capacidad de ver el guión, pasarlo a la cámara y después expresarlo a las audiencias. Hablando de las audiencias, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que quieres que la gente vea cuando esté en viendo el cortometraje? ¿Qué es lo que quieres transmitirles? Mm, es una pregunta algo complicada, en sentido porque yo tengo un pensamiento que es sí pensar en el espectador, pero tampoco obsesionarte con el espectador. Es decir, sí, creo que una obra audiovisual no está completa hasta que un espectador lo ve. Eso ni qué, ¿no? Si nadie lo ve, entonces ¿para qué lo haces? Sin embargo, eh, creo que se tiene que leer justamente lo que lo que dirección, fotografía, guión, arte queremos proponer. En este caso, lo más importante es hablar sobre este proceso de dejar ir, sobre este momento donde tenemos que a veces pasamos en nuestra vida de decir hasta aquí y soltar aquello que teníamos que no nos dejaba irnos, que nos tenía ahí, que tal vez no lo platicábamos, que tal vez no se veía externamente, pero internamente lo teníamos y simplemente no lo soltábamos. Y yo creo que esa es la sensación que yo quiero, realmente yo como director y luego ya como todo el equipo queremos expresar que es esa sensación de vacío que Pedro siente, esa sensación de enfrentar y de avanzar. Y sobre todo esto último, de avanzar. No solamente es enfrentarnos y quedarnos ahí, sino también avanzar. Ay, perdón. Entonces, justamente eso es lo que queremos hablar y lo que quisiéramos que el espectador se quedara al final. Es bueno, en eso coincido contigo, si estás trabajando en una obra cinematográfica, pues sí tienes que enseñarla y creo que en eso tienes razón, no estaría completa si nadie la ve, no tendría bastante sentido.
Y esta historia que me cuentas creo que parece bastante interesante y que podría gustarle a muchas personas. Quiero Gracias agradecer tu tiempo y tus respuestas. a ti por el tiempo y por las preguntas que me has hecho. Y ahora sí que invitar a todos a que puedan ver Los Niños Perdidos y a toda la selección oficial que el festival ha preparado, que sin duda alguna es muy buena. Es bueno, ya saben, Los Niños Perdidos en el Festival de Cortometraje Universitario UBAC. Muchas gracias, Emanuel. Un gusto tenerte aquí. A ti, muchas gracias. Pedro, ¿cómo son ¿Cómo son quiénes? papá y mamá?